La pandemia lo que está haciendo es cambiar todas las redes sociales y obviamente las formas de comunicación política van a cambiar por las mismas condiciones de la pandemia. Mientras nosotros o quienes estén diseñando campañas no estén atentos a esto, vamos a tener resultados muy desastrosos para la mayoría de los 20, 25, 18 candidatos que se presenten a cada cargo de elección popular. ¿Qué tal, amigas, amigos? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Gracias por estar en esta nueva emisión para platicar desde otro ángulo. Hoy con un invitado muy especial, una persona a la que considero un amigo, pero también un especialista en muchos temas que tienen que ver tanto con procesos psicológicos como con temas de sociología, con temas que particularmente tienen que ver ahora con este proceso por el que estamos atravesando, que es electoral. Nuestro invitado es doctor en Ciencias Políticas y Sociales, maestro en Ciencias Políticas y Sociología, investigador del Programa de Salud de la Mujer en el Instituto Nacional de Salud Pública, también integrante del Programa Democracia y Ciudadanía del SICH-UNAM, coordinador del Programa Estatal de Desarrollo Sustentable en Morelos, investigador en el Proyecto de Salud y Educación UAM, Servicios de Salud Morelos, investigador visitante en el Colmex, en la Universidad Pontificia Bolivariana en Medellín, Colombia, y en la Universidad Autónoma de Guerrero. Técnico académico también en el SICH-UNAM, jefe de planeación del CRIM UNAM, coordinador de asesores de la Secretaría de Desarrollo Ambiental, secretario académico, secretario de investigación y posgrado de la Facultad de Comunicación Humana de nuestra máxima casa de estudios aquí en Morelos. Ha publicado 4 libros, 17 capítulos del libro y 42 artículos como autor y coautor. Actualmente es secretario de investigación de la FESC-UAM y también coordina el proyecto Procesos Adaptativos al Cambio Climático Mundial, Vulnerabilidad y Resiliencia Ambiental en Morelos, Guerrero, Puebla, en nuestro país, en México. Es un gusto y un honor que haya aceptado esta invitación el doctor Francisco Sandoval. Buenas tardes, Héctor. ¿Cómo estás? Gracias a ti por la invitación y por permitirme llegar a tu auditorio. No, al contrario, gracias por estar aquí para platicar, como el nombre de este proyecto lo dice, desde otro ángulo, diversas opiniones, mucha información, mucha desinformación en torno a esta tragedia, como la describe el doctor a nivel mundial. Cada vez me parece menos estos comentarios que todavía, menos pero muchos todavía, que dudan de su existencia, que hablan de teorías conspiracionistas, que ponen en duda la gravedad de lo que estamos atravesando. Cada vez, no sé si en lo personal usted lo haya notado, vemos en nuestras redes sociales menos memes como los que llevamos al inicio en torno al COVID, al virus como tal. Creo que se ha ido sensibilizando la humanidad en torno a esto que está pasando, porque además los contagios y las muertes cada vez se van acercando más a nuestro círculo personal, lo que nos obliga a quienes no creían, a quienes tenían dudas, pues a entender la magnitud de lo que estamos viviendo. Pero me parece que en todos los análisis que se pueden hacer en torno a la pandemia, a cómo ha afectado la mente, la vida individual y colectiva, en este caso vamos a hablar particularmente de los mexicanos y concretamente de los morelenses, pues ocurre, como en Estados Unidos hace unas semanas, que ahora en México estamos en medio de un proceso electoral que sui generis, digamos, que a diferencia de otros estados, otros países, nuestra cultura y nuestra forma de entender la vida y sobre todo la muerte es distinta, con una clase política distinta también, por decirlo de alguna manera, a la que hay en otros lugares del mundo, y formas de hacer política, concretamente de hacer campaña muy particular, que hoy están atravesadas por este virus, por este contagio de COVID-19 y con este, como se lo señala, riesgo. ¿Cuál es el análisis, doctor, que usted ha hecho en torno a cómo la pandemia, los contagios, van a incidir, o lo están haciendo ya, en el proceso electoral por primera vez que estamos atravesando bajo estas circunstancias en nuestro país? Yo quiero comentarte que no es la primera vez que como sociedad mexicana enfrentamos un reto de esta magnitud. Okay. Un desastre de esta índole, ¿no? Quizá el número de muertes humanas es el mayor que tengamos memoria, ¿no? Porque ya estamos rondando ya los 150,000 muertos en nuestro país, lo cual es una cifra catastrófica, por donde lo veamos, es una tragedia humana.
solo comparable con un estado de guerra, por lo cual ya, pues sí, desde solo este punto de vista, estamos hablando de una enorme tragedia de la cual la sociedad mexicana pues no tiene una memoria inmediata, ¿no? Hace mucho que la sociedad mexicana no veía que el número de muertes se incrementara tanto, ¿no? Y que aunque digamos en términos de cada 1,000 muertes por cada 100,000 personas vivas, aún digamos no estamos entre los estados o entre los países con mayor número de muertes por cada 100,000 habitantes. Pero esto no disminuye nada la tragedia humana que estamos enfrentando en México. O sea, si lo vemos en número de muertos, México está entre el segundo y el tercer país con mayor número de muertos a causa de esta pandemia. Y en nuestros análisis, digamos, el escenario más inmediato que estamos observando es que esta pandemia y esta tragedia humana va a tener el mismo que han tenido otras catástrofes, como fue el sismo de 1985 y el sismo de 2017. Aunque el gobierno no es el directamente responsable, la forma en que se gestiona, ¿no?, la crisis sí tiene una correlación muy importante en la forma en la cual la ciudadanía aprecia la capacidad del gobierno para gestionar la crisis. Ahora, nuestro gobierno, el actual gobierno de la República, ha hecho lo que han hecho pues casi todos los países en el mundo, que es casi nada. Es decir, no estaban preparados, no tenían los recursos humanos, la infraestructura hospitalaria, la capacidad de dar alertas o de poder generar esta capacidad de testear, ¿no?, de manera anticipada y rápida para ver qué personas tenían y quiénes no tenían el virus. Entonces, esta incapacidad gubernamental obviamente le va a pasar un costo a la administración pública en los 3 niveles en nuestro país, en el nivel federal, el estatal y el municipal, porque la gente obviamente va a responsabilizar de esta falta de capacidad al Estado. Es increíble que hayan colapsado los sistemas hospitalarios en todo el mundo, pero también es impresionante, ¿no?, la tragedia que se está viviendo en los hospitales de nuestro país. Ya se sabía, ¿no?, desde el final del gobierno anterior, del sexenio anterior de Peña Nieto, que muchos hospitales no se habían terminado. Y a nivel estatal también se tenía información de que mucho de la ayuda que se había gestionado para atender la crisis del sismo del 2017 no había llegado a las personas damnificadas. Y esto ya estaba, digamos, señalando una incapacidad para gestionar crisis o desastres ambientales por parte del Estado. Hoy en día, pues es ya muy clara la certeza de que no se invirtió lo suficiente en la infraestructura hospitalaria, que se desmanteló, pues sí, este esfuerzo que se tenía por llevar la salud pública a todos los ciudadanos mexicanos, que el seguro o la estrategia del seguro popular no estaba preparada para atender este tipo de cuadros epidemiológicos, y que el sector salud se había estado desmantelando para privatizarlo. Hoy en día nos enfrentamos a una realidad que la mayoría de las personas en México son trabajadores independientes que no tienen un sistema de seguridad social, es decir, no están dentro de los beneficiados del IMSS, del ISSSTE, incluso de los servicios de salud en el estado de Morelos o de la Secretaría de Seguridad a nivel federal, y esto impidió que un gran número de personas pudieran atenderse en hospitales en tiempo y forma. Por otro lado, decía hace un momento, colapsó la capacidad instalada que se tenía, colapsó, porque la demanda fue mucho mayor a la poca oferta que se tenía, ¿no? Ustedes, bueno, todos nosotros recordamos que el primer gran problema fue los respiradores artificiales, o sea, sí se tenían camas de hospital, pero estas camas de hospital no tenían infraestructura para atender este tipo de enfermedad, ¿no?, una neumonía atípica, como le decían en aquel entonces. Ya se tienen esas camas instaladas, pero el número de contagios ha superado por mucho las expectativas, o seguramente el gobierno, como dicen, tienen otros datos, tienen otros números, y probablemente ellos ya tenían estos escenarios, tanto la demanda de camas. Recordemos nosotros que una de las cosas que hizo un gran cisma
¿no?, al monolítico Estado priista o al monolítico sistema político electoral del priismo fue justamente el terremoto de 1985 y la incapacidad del Estado para gestionar la crisis. De hecho, mucho de lo que hoy llamamos sociedad civil o sociedad civil organizada, incluso organizaciones de la sociedad civil, surgieron en ese contexto, ¿no? Justo para que los propios ciudadanos gestionaran la crisis, porque el Estado ya se había visto rebasado, y justamente es lo que estamos viviendo hoy en día, ¿no? El Estado, una vez más, está rebasado por la crisis, y los ciudadanos, como vamos pudiendo, vamos gestionando esta crisis, ¿no? Los ciudadanos somos los que nos estamos ayudando, así de que el vecino, la vecina, ¿no?, o el conocido de un amigo ya está enfermo y entonces nosotros le acercamos algún tipo de ayuda, ¿no? Que pueden ser a lo mejor una pequeña despensa, un kilo de algún grano básico o incluso algún depósito, ¿no? Que en mis redes, ¿no?, personales he visto este tipo de solidaridad orgánica que se está dando, ¿no?, entre los ciudadanos para tratar de enfrentar esta crisis. Y cuando el propio presidente Andrés Manuel, ¿no?, al principio, por allá del mes de abril, que el mayor número de enfermeras, y dijo enfermeras, que también fue criticado por algunos sectores feministas por este sesgo, ¿no?, y por este marcado rol de género, de que son las mujeres las cuidadoras de los enfermos, ¿no? Pero él dijo que el mayor número de enfermeras eran las madres y las hermanas y las hijas, y que los ciudadanos que se contagiaran de COVID, en lugar de ir al hospital, pues se quedaran en su casa y fueran los familiares quienes los atendieran. Y es justo lo que está pasando, ¿no? O sea, el mayor número de personas que pueden no ir al hospital se están atendiendo en sus casas con recursos propios, solidaridad mecánica de sus vecinos y familiares, sus redes de apoyo, y el Estado otra vez está siendo superado y el Estado otra vez está pues colapsando. Lo que sí yo creo que, y esto es muy importante tenerlo muy en cuenta, hicieron dos enormes campañas que tuvieron mucho éxito en términos de comunicación política. Una de ellas es Susana, ¿no? Susana a Distancia. Yo creo que es algo que como especialista, sobre todo tú, doctor Raúl, de los medios, de las campañas, esta campaña de Susana a Distancia es un enorme ejemplo de comunicación política. Susana a Distancia es una campaña que permeó y es una campaña que sí tuvo el impacto y el alcance deseado. Es una campaña 360, campaña dirigida justamente a la base que es además el electorado de Andrés Manuel, ¿no? Es una campaña que permeó justamente a los grupos sociales que son trabajadores independientes y que se autoafirman como clase media baja. Y a ellos los mensajes fueron muy claros y sí se mantuvo esa comunicación. Y estas personas no se sintieron del todo desamparadas por parte del Estado, con una campaña de comunicación política como Susana a Distancia. La otra fue el haber hecho a Hugo López-Gatell, el subsecretario de Salud, haberlo convertido en un influencer, ¿no? Y haber hecho de la imagen de Hugo López-Gatell la imagen del gobierno para atender la pandemia. Ahora, para suerte del gobierno, pues resultó que Hugo López-Gatell es un personaje que tiene muy buena capacidad comunicativa, es un personaje, digamos, que incluso suele ser muy histriónico, es muy empático y genera simpatías, ¿no? Aun cuando lo atacan y lo atacan, se ha mantenido. Y yo creo que Hugo López-Gatell, yo incluso si lo viera ahorita, ¿no?, así como un posible candidato, pues estaría muy cerca de una senaduría o incluso algo más, porque realmente yo creo que en este momento es el político más conocido en México, a pesar de los mandarriazos que le ha puesto la oposición, él ha sabido sortearlos, no se ha confrontado con ningún medio, y dentro de lo posible la gente sigue confiando en los mensajes que Hugo López-Gatell y las instrucciones que Hugo López-Gatell sigue dando. Entonces, digamos, a manera de síntesis, yo diría,
esta crisis sanitaria es una crisis ambiental global. Es estudiado, y esto también es muy interesante, ¿no? Fíjate que el mayor número de artículos de investigación científica sobre el COVID-19 tienen que ver con revistas de salud, de ciencias médicas, ¿no? Hay muy poco escrito en términos sociales de lo que está significando esta pandemia. O sea, los grandes repositorios como Elsevier, en América Latina, Latin Index o Ese Cielo, que son grandes repositorios de artículos especializados en divulgación científica, lo que vamos a encontrar nosotros de publicaciones científicas en materia de COVID tienen que ver con las áreas de ciencia de la salud. En revistas de ciencias sociales vamos a encontrar muy poco aún produciendo un análisis de lo que está significando esta pandemia en términos sociales, que nos está redibujando en todos los sentidos, está transformando las relaciones sociales en muchos sentidos. Bueno, esta crisis ambiental que significa la pandemia, los gobiernos, como no están preparados para el cambio climático, tampoco lo están preparados este tipo de eventos catastróficos surgidos del contexto del cambio climático, la crisis del cambio climático global. Entonces, como era de esperarse, los gobiernos rápidamente fueron superados por la crisis. Bien, lo que hicieron los gobiernos fue simplemente tratar de disminuir el impacto pidiéndole a la gente que no saliera de su casa. O sea, el impacto es como cuando ya sabemos que viene la tormenta, ¿no? O cuando sabemos que hay un sismo y la alerta temprana nos avisa, ¿no? Que salgamos de nuestra casa en el caso del sismo o de un huracán, ¿no? Y vayamos a un albergue. Es más o menos lo que se hizo, pero aquí fue a la inversa. Salgamos de las calles y quedémonos en nuestra casa para evitar en lo posible los contagios. Pero al final del día, ¿no? El gobierno no hizo más. Y es obvio que los costos en vidas humanas se las vamos a cargar o vamos a responsabilizar al gobierno en los 3 niveles. Pero yo sí insistiría en estas 2 enormes campañas de comunicación política, que es, por un lado, Susana Distancia, y por otro lado, el haber llevado a Hugo López-Gatell a una calidad de influencer, ¿no? Yo creo que si bien ya se decía, ¿no?, que en la campaña del 2018, digamos, el personaje que mejor desempeño tuvo en redes sociales y en el mundo de la red fue el candidato ganador, ¿no? Que paradójicamente era el de mayor edad, López Obrador. Creo que esta vez lo hicieron mucho mejor, ¿no? Porque esta vez Hugo López-Gatell sí se convirtió en un influencer. Hasta discutir con él, con los memes y todo esto, le ha aumentado su popularidad. Incluso hay quienes consideran de los hombres más atractivos de México. O sea, Hugo López-Gatell se ha posicionado su imagen fuertemente. Entonces, yo creo que eso va a disminuir un poco los costos políticos a el régimen en el gobierno. Porque la campaña fue dirigida, la de Susana Distancia, dirigida con mucho tino a la base electoral de López Obrador. O sea, ellos le dirigieron la campaña y fue bien recibida y tuvieron la capacidad para que la gente se sintiera apoyada a través de esta campaña. Entonces creo que no va a tener el costo político que tuvieron los sismos de campaña durante la pandemia, ¿no? El caso de Estados Unidos, como tú lo dijiste, ¿no? Fueron elecciones en noviembre del año pasado. Y actualmente hay otros estados en la región, ¿no? Particularmente Ecuador está también en una elección general, ¿no? Para cambio de gobierno, ¿no? Desde la administración federal hasta la local, las asambleas, porque ya sí les llaman a sus congresos, ¿no? Las asambleas, también están ahorita en elección. Entonces, lo que no sabemos es, uno, cómo va a afectar al tipo de campaña que normalmente hacemos en América Latina y particularmente en México. Si ya no vamos a poder hacer mítines, ¿qué tipo de campaña diseñar? ¿No?
ese es un gran elemento que la mayoría de nuestros futuros candidatos, ¿no? Porque están próximos a registrarse del 8 al 15 de marzo, están para registrarse. La mayoría de nuestros candidatos yo creo que no han reflexionado qué tipo de campaña van a hacer. Sobre todo porque muchos de ellos ya son candidatos ya corridos, gallos ya jugados, sí, y que seguramente van a querer repetir lo que les resultó en el pasado. Pero el escenario es completamente diferente, porque no vamos a poder hacer mítines, no vamos a poder ir a pedir el voto puerta por puerta, casa, que eso había sido algo que les había resultado a muchos. Y tampoco vamos a poder entregar panfletos, despensas y demás, que es algo a lo que el sistema político mexicano está muy habituado. Entonces, yo creo que ahí vamos a tener el enorme reto, es que el día de la elección, a pesar del esfuerzo que está haciendo el INE, a través de esta campaña de mi voto, ¿cómo dice? Cuenta y vale, o suma y vale, algo así se llama la campaña, ¿no? Mi voto cuenta, esta campaña de mi voto cuenta, y que estén invitando a la gente a ir a votar, yo creo que vamos a tener, en primer lugar, como toda elección intermedia en nuestro país, vamos a ver un mayor número de ausentismo, es decir, se va a incrementar, como cada elección intermedia, la abstención. Pero esta vez la abstención se va a ver todavía más agravada, porque un importante número de electores no va a querer ir a votar por medio de contagiarse. Y yo creo que la oposición se va a valer de este recurso. De hecho, la oposición ya se está valiendo de este recurso. O sea, la crítica más grave, porque en verdad fue incapaz el gobierno o la administración actual de sortear la crisis de la pandemia, fue incapaz. Y obviamente es ahí donde lo están criticando, es ahí donde se presentan las mayores críticas. Incluso uno podría decir que la oposición es carroñera, porque pues está valiendo del dolor y del drama humano para hacerle la crítica a la administración. De hecho, si no fuese por la pandemia, no tendrían argumentos con qué atacar a la administración pública, ¿no? Actual. Incluso, ¿no? La falta de empleo, la pérdida de empleos, la caída del crecimiento interno bruto del país tiene que ver con la pandemia. Entonces, para la oposición, lo que le ha articulado incluso el otro día oía a un ex candidato, ¿no? Por el gobierno de la Ciudad de México, o de la Ciudad de México, que se convirtió en especialista en vacunas, ¿no? Que decía que pues la vacuna tenía un gran número de problemas, ¿no? Que casi era recomendable que no lo usáramos. Y es increíble, ¿no? Que estén jugando la oposición con estos discursos, ¿no? De no se pongan la vacuna, ¿no? Porque lo que están poniendo en riesgo es a la población. Pero, doctor, pero si no fuese por eso, no tendría el discurso. Escucho. Doctor, justamente, perdón que lo interrumpa, me surgen algunas preguntas en torno a este tema. Algunas tienen que ver con esta descripción que hace de lo que ha hecho el gobierno federal y la actitud que han asumido, pues particularmente el presidente y el vocero de la pandemia, o de la contingencia de la atención a la pandemia, que es el doctor López-Gatell. Comentarios. Me parece que sí, la campaña de sana distancia fue innovadora, fue exitosa en términos comunicativos, pero no la actitud, y es pregunta, no la actitud de quien impulsa la campaña la neutralizó, porque coincido en que los gobiernos en el mundo fueron rebasados, muy pocos, un par de gobiernos quizá tenía la previsión, porque hay que decir que el tema de la pandemia no era desconocido, había muchos estudios, bien lo dice, muchos de ellos, o casi todos, sobre temas de salud y ciencias médicas, biológicas, preveían que en algún momento de esta década iba a haber un tema de pandemia por la situación y los análisis que estaban haciendo. Algunos, entiendo, países sí tomaron medidas, países desarrollados, digamos, la gran mayoría obviamente no, pero la diferencia es una pregunta, ¿no la marca la actitud de quien pues administra la crisis? Es decir, a mí me surgen como ciudadano muchas preguntas. Uno, ¿por qué primero como gobierno, usted decía, evita el pánico, diciendo sigan su vida normal,
salgan, abrácense, decía el presidente, vayan a comer. Entiendo en términos generales que es por un tema económico, por un tema de movimiento del recurso monetario en el país, pero cuando escuchamos estos clips de video que la oposición se ha encargado de construir en torno a las declaraciones reiteradas tanto del presidente como de López-Gatell en torno a no usen el cubrebocas, no es mortal, es una simple gripa, seguramente los ha visto, pues el cúmulo sí parece que hay una línea debajo del discurso generalizado oficial, que es el de cuídense, no salgan, usen cubrebocas, pues hay un par de voces que pareciera que constantemente durante este año contradijeron esto. López-Gatell sin cubrebocas, minimizando su relevancia en la prevención de contagios, cuando organizaciones mundiales habían dicho que era prácticamente la única manera de prevenirlo, ¿no? Incluso me llama la atención esta última declaración que hace López-Gatell diciendo que a esas alturas, entiendo que fue la semana pasada, que el cubrebocas no protege de un contagio quien lo porta, sino de contagiar a los otros, y que de ahí desestima su uso. Me parece que si todos y todas ocupáramos el cubrebocas, pues su uso tendría una lógica, porque no podríamos efectivamente contagiar a los demás. Eso por un lado, doctor, el tema de la contradicción en el discurso, en el decir y en el hacer, en las vacaciones, que más allá de las vacaciones de López-Gatell, pues a mí me parece que no son errores. Yo no considero que sea un error imprudencial el haber asistido a una playa sin cubrebocas. Yo creo que a esos niveles de administradores públicos, todas las acciones y todas las actitudes están muy bien definidas, con un porqué, con una causa. El propio contagio del presidente, posible o presunto contagio del presidente, me parece que todo esto tiene una medición milimétrica de objetivos y de momentos y de tiempos. Me llama la atención que mi pregunta, mi cuestionamiento es que en otros países pues vimos a presidentes asumir el control, alarmarse, expresar su alarma ante la tragedia, y en cambio en México vimos un gobierno que quiso minimizar, no sé por qué exactamente, el tema de la pandemia, que en el discurso habló de estar preparados, pero vemos que no es así. En fin, por un lado, lo contradictorio del discurso, por el otro, y ya ahorita, si quiere, pasamos al tema de las elecciones, pero más allá de fobias y filias, doctor, este doble discurso o esta contradicción en el discurso, ¿qué le parece? Mira, como tú lo dices, algo que le debemos reconocer al actual régimen y particularmente al presidente López Obrador es que es un animal político como hace mucho no teníamos nosotros enfrente. Si hay alguien que ha controlado, ¿no? Si hay alguien que ha controlado, ¿no?, el discurso mediático, ha sido el presidente López Obrador. Y les ha quitado a la oposición cualquier discurso, ¿no? Las mañaneras se convirtieron prácticamente en nuestra agenda de comunicación, no solo diaria, sino, digamos, de mediano plazo. Lo que se decía o no se decía en las mañaneras es replicado, ¿no?, durante todo el día por todos los medios. Entonces, quien lleva el control de la agenda de comunicación ha sido el gobierno y no lo ha perdido, a pesar de todo esto. Ahora, como tú dices, ¿por qué estos mensajes contradictorios? Yo creo que, en primer lugar, y por eso creo que Hugo López-Gatell aquí es una pieza muy importante, porque es un híbrido muy importante. Él es un epidemiólogo reconocido, con trayectoria, incluso recordemos ustedes que la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud lo ha invitado para ser parte de los especialistas en atención a las pandemias. Entonces, por un lado, es un científico reconocido en su ámbito. Por otro lado, es como político, como servidor público, más que como político, fue un servidor público que entró en contradicción o en desacuerdo los dos sexenios anteriores, ¿no? Y que incluso la forma en que él decía que se gestionara Calderón. Entonces, Hugo López-Gatell es, digamos, un servidor público novicio en esto, y creo que ellos han mantenido el control de la agenda de comunicación. Como tú dices, a mí también, yo tengo una hija con la que especulamos mucho a cada rato, si qué es lo que están haciendo, ¿no? Cuando sale esto es qué están tratando de esconder, o sea, qué tiene mayor impacto que no quieren que la sociedad conozca, y por eso son capaces de sacrificar a un Hugo López-Gatell y que todos los medios y toda la prensa
esté atendiendo esa nota, ¿no?, de Hugo Gatell agenda. Y a lo mejor, pues no sé, estamos ocultando que se están incrementando los precios de las gasolinas, que había sido una promesa de campaña y que no están cumpliendo y que hoy sabemos que Hacienda va a regresar el IEPS justo para tratar de contener el alza en el precio de la gasolina, pero este aumento de la gasolina de finales del año pasado, principios de este año, fue eclipsado porque Hugo López Gatell se fue a la playa. Y eso, pues o sea, a lo mejor no nos distrajo, pero hizo que las cámaras, los reflectores, voltearan hacia allá y ahí concentráramos la discusión y no en un tema que sí nos está afectando en el bolsillo a todas y a todos, ¿no? O sea, el incremento de los combustibles tiene un costo casi inmediato en nuestra vida cotidiana y en todos los sectores. Entonces, y para mí es como el famoso tema del cachito del avión, ¿no? Y cuántos temas había más importantes, por ejemplo, el caso de el incremento en los crímenes violentos en nuestro país, el incremento de las tasas de homicidios asociadas al crimen organizado. Esos temas prácticamente han salido digamos, de los medios de comunicación, están muy poco cubiertos por los medios de comunicación y nos hemos concentrado en la pandemia en Hugo López Gatell. Entonces, para mí, Hugo López Gatell es incluso, pues, una válvula de escape cuando ya se les está cayendo el tinglado, pues Hugo López Gatell tiene que hacer alguna cosa que hace que todo mundo deje otros temas de la agenda política que son igualmente y que igualmente tendrían un costo sobre todo para la base electoral, o bueno, en términos electorales para el régimen actual, como es el aumento de las gasolinas o el incremento en los homicidios por cada 100,000 habitantes, particularmente los crímenes violentos asociados a la delincuencia organizada, ¿no? Esos temas pues ya no están tan presentes como lo estuvieron con Calderón y con Peña Nieto. Entonces, por un lado, a mí se me hace que Hugo López Gatell es esa válvula que regula, ¿no?, hacia dónde deben concentrar la atención mediática. Y por otro lado, insistiría yo en que Hugo López Gatell es un científico, es un epidemiólogo reconocido, y desde luego un epidemiólogo pues tiene que decir las cosas como epidemiólogo, aunque no nos guste a la mayoría de las personas. Como lo que tú acabas de decir, el cubrebocas no garantiza que la persona que lo use esté protegida, pero sí evita que mi saliva o mis gotitas de saliva puedan contagiar a una persona que no tenga la enfermedad. Y ese es, digamos, por lo cual se recomienda el uso del cubrebocas, para que no contagiemos a otros, ¿no? Es aquella de campaña de me cuido y te cuido, ¿no? Y el que Hugo López Gatell pues genere una polémica que para mí resulta innecesaria, tiene que ver con que estamos ocultando otros temas, como, por ejemplo, mira, la renuncia del secretario de Hacienda quedó en el olvido, el impacto del Tren Maya en términos ambientales a los ecosistemas de la península y de Yucatán, pues también está casi en el olvido, el tema del aeropuerto General Felipe Ángeles, ¿no?, en la base aérea de Santa Lucía, y todo lo que se ha dicho que de posible corrupción en torno a esta construcción, pues también está prácticamente eclipsado. El tema, ¿no?, que fue tan relevante, ¿no?, el tema del general Cienfuegos, ¿no? O sea, la gente, bueno, yo creo que los medios estaban más interesados en el menú que comió López Gatell y con qué comió López Gatell, que en qué fue lo que pasó realmente con el general Cienfuegos. Entonces, para mí, ellos siguen siendo unos magos para la agenda de comunicación y la agenda de comunicación política del país. Ellos siguen llevando el control de lo que se está discutiendo mediáticamente. Doctor, sí, Héctor, muchas gracias. Hay muchísimo que platicar. Gracias por este espacio, por este tiempo, pero me gustaría que, como especialista, haciendo prospectiva, si se puede, mi pregunta sería, ¿quién va a ganar? En el caso de Morelos, ¿no? No me diga, no espero un nombre de partido, un nombre de coalición, de candidato, sino quién va a ganar en el sentido de con esta polarización que estamos viviendo en el país, desde la cima hasta
cualquier sitio recóndito en nuestro país. Me refiero a chairos contra fifís, pro vacunas contra antivacunas, morenos contra güeros, digamos, ricos contra pobres, en fin, mafia del poder contra salvadores de este país, que vemos, me parece que este discurso sí ha permeado muchísimo, como nunca antes, en el imaginario colectivo. Se traduce a las redes sociales esta disputa por dos visiones distintas en diversos temas. ¿Quién va a ganar, le pregunto, en el proceso electoral? ¿Quién, desde su punto de vista, desde un punto de vista de psicología social, quien violente las normas, digamos, y se aviente a hacer eventos públicos masivos sin importarle la sana distancia? Lo pregunto porque a pesar de que está mal visto, sancionado, no sé, socialmente mal visto, hemos visto en el sur del estado, doctor, cabalgatas, posadas, reuniones, y si bien algunos reporteros, algunos medios han exhibido estas actitudes desde mi punto de vista imprudentes, desde mi punto de vista, no ha pasado absolutamente nada. No ha habido ni sanciones administrativas, ni penales, ni nada. Me parece que sociales tampoco, no he alcanzado a medir, pero me parece que no ha habido una condena social contra quien organizó una cabalgata, por ejemplo, sin sana distancia, o contra quien organizó las posadas. De ahí que no tengo claro quién va a ganar este proceso, quién va a llevar la delantera, si quien cumple todas las medidas, haga todo digital, lo cual implica un alcance mucho menor, porque no todos en Morelos tenemos acceso a internet, no todos están dispuestos a ver una pantalla durante 1 hora o 2 horas de lo que implica un mitin político. A través de la pantalla no te dan un frutzi y una torta, no recibes tus 500 pesos cuando sí vas a un mitin, y me parece que hay un sector importante de la población que acude a los mítines por un tema de hacerse llegar de una despensa, de 1 kilo de arroz, de 100 o 200 pesos. Entonces, ¿quién va a ganar? Quien violente las reglas, quien movilice a la gente, quien salga, quien las cumpla, quien acate, quien use cubrebocas, quien sea sumiso, por decirlo de alguna manera, ante estas restricciones sociales que están, y de salud que están implementadas, quien se cuelgue del discurso de la cuarta transformación, quien no lo haga, quien sea un claro opositor al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y particularmente hablamos de Morelos, al gobierno de Cuauhtémoc Blanco. ¿Qué prevé usted que va a pasar en el tema de la movilización social tradicional, más allá de buena o mala, legal o ilegal, tradicional, en el proceso electoral, en el caso de Morelos? Mira, yo creo que todas las campañas que se hagan a la vieja usanza van a fracasar. Ok. Y van a fracasar porque, acuérdate, esta es una receta que nos regalaron los romanos hace ya más de 2100 años, ¿no? ¿Y en qué consiste la receta? Primero, genera una crisis. Okay. Segundo, di quién es el responsable de la crisis. Tercero, di que tú tienes el remedio a esa crisis. Y 4, llena de esperanza a la gente de que tú vas a ser el salvador. Okay. Esta receta que los romanos inventaron, ¿no? Que muchos la han resumido de pan y circo, es justamente eso, ¿no? O sea, generemos una crisis, digamos quién es el responsable de esa crisis y por qué nosotros, o bueno, el candidato sería aquel que es capaz de darle la solución al problema. ¿Y en qué consiste esa solución? Quien tenga la capacidad de comunicar esta idea a una mayor base electoral va a ser el ganador. Este tipo de eventos, como tú dices, posadas, cabalgatas, mítines en lo oscurito, ahí rayando ya en sanciones administrativas y penales, va a tener muy poco impacto porque a la gente lo que nos gusta es escuchar siempre quién nos va a sacar de este enorme problema. Entonces, quien se presente, así como lo hizo López Obrador en su momento, como aquel personaje capaz de sacarnos de este entuerto, va a ser el ganador. Y el que ocupe los medios más eficientes para hacerse llegar a un mayor número de gente. En este sentido, pues es tan interesante y por eso yo creo que cualquier candidato debería estar viendo la campaña Susana a distancia. Cualquier candidato que emplee, ¿no?, una cobertura mediática 360 tiene verdaderas posibilidades de ganar. Aquel candidato que haga solamente estos mítines va a estar muy limitado.
Y después de lo que pasó en, en Oaxaca, ¿no? Que a final de año, ¿no? Hubo una fiesta patronal y esto ha generado ya más de 400 infectados directos y algunos muertos. Yo creo que cualquier político que se arriesgue a que en un meeting se diga que ahí se contagió la gente, mira Héctor, tú sabes que las campañas negras, y hoy les llamamos fake news, ¿no? Lanzan la piedra y ya después ven si es cierto o no. Entonces, si alguien da testimonio de que yo fui a la campaña de Pedro Sánchez y ahí me contagié, con eso es el fin de su posibilidad como candidato a cualquier cargo de elección popular. Entonces, ¿cuáles son los candidatos ganadores? Aquellos que sean capaces de articular una campaña 360 al estilo Susana Distancia, diciéndole a la gente cuál es el problema, quién es el responsable y cómo ellos van a sacar a la sociedad de este problema. Es una receta aparentemente sencilla, pero tú bien sabes, se requiere un adecuado manejo de contenidos y manejo de imagen y que se dirija a targets muy específicos a los cuales les haga sentido este mensaje. Hasta ahorita no hemos visto a nadie, salvo la campaña de Susana Distancia, no hemos visto a nadie que haya hecho una campaña de esta naturaleza, ¿no? Decir que soy socialmente correcto, eso no comunica nada, y menos en este momento. La pandemia lo que está haciendo es cambiar todas las redes sociales y obviamente las formas de comunicación política van a cambiar por las mismas condiciones de la pandemia. Mientras nosotros o quienes estén diseñando campañas no estén atentos a esto, vamos a tener resultados muy desastrosos para la mayoría de los 20, 25, 18 candidatos que se presenten a cada cargo de elección popular. Doctor, si no se puede hacer ya campañas por tierra, digamos, bajo estas condiciones por las que estamos trabajando, coincido con usted, y también si la televisión tradicional y el radio FM, no se diga el AM, han perdido, desde mi punto de vista, su injerencia tan fuerte que tenían hace una década más atrás, no se diga, todo se resumirá a redes sociales, doctor, y el hecho de que los gobiernos, las autoridades, los entes que tienen la capacidad de hacerlo, no le hayan apostado durante todos estos años a facilitar el acceso a Internet a todos los rincones, a todos los sectores de la población en este país, ahora con esta pandemia que están atravesando y que les impide hacer campaña política tradicional, campaña electoral tradicional. Mi pregunta es, ¿se pusieron la soga al cuello ellos mismos con estas restricciones que pusieron e impedimentos de facto para que la gente no accediera a Internet? Y la segunda pregunta es, ¿todo se resumirá a redes sociales, doctor? Mira, yo creo que no se pusieron al cuello la soga de facto porque, mira, yo creo que cuando se viene las grandes reformas de Peña Nieto, una de las más importantes es la reforma en telecomunicaciones. Y no es que se hayan detenido el avance de cobertura, digamos, de la red, ¿no? De Internet en el país, sino más bien lo que se definió fue la forma de privatizar el acceso a Internet en nuestro país, ¿no? Eso es lo que estuvo en discusión y sigue estando en discusión con la reforma de telecomunicaciones. Hoy en día hay más de 60 millones de usuarios de Internet en el país que la mayoría están accediendo a la red a través de su teléfono celular y ellos los que hacen el pago, ¿no? O los que están pagando el acceso a la red. Algo de que se desvinculó al Estado, o sea, el Estado ya no continuó el esfuerzo porque eso se está privatizando. Entonces, yo creo que si hay suficiente o hay una masa crítica suficiente en México que tiene acceso a Internet, ¿no? Desde luego, como tú lo adviertes, y eso lo estamos viendo con el problema de las clases en línea, que una gran cantidad de jóvenes, ¿no? O de personas que están estudiando no tienen acceso a las clases en línea justo porque no tienen una buena conectividad a Internet. Buen Internet.
Pero si tú lo ves en términos electorales, esa masa probablemente no sea crítica en términos electorales. Ahora bien, por otro lado, o la segunda pregunta que tú me hacías, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer la campaña? Yo te diría lo que se dice, pues en el salón de clases, ¿no? Cuando vemos mercadotecnia política, hay que estar donde está la gente. Y si la gente está en TikTok, y mira, ya te lo dicen, Héctor Raúl, ya te lo dicen, el 80% de tu campaña, el 80% de tu inversión en gastos de campaña, en términos de publicidad y promoción electoral, el 80% deben ser a medios tradicionales. ¿Qué quiere decir medios tradicionales? Tienen que ver con, evidentemente, espectaculares, periódicos, radio, televisión, internet, Facebook. Facebook, imagínate, ya está creado un medio tradicional a la velocidad que vamos. Y te dicen, el 20% restante, ponlo en los nuevos canales de comunicación. ¿Y cuáles son estos nuevos? Pues son los influencers, ¿no? Son el TikTok, ¿no? Son el WhatsApp, pero el WhatsApp, más que contenidos así, necesitamos influencers en WhatsApp. Entonces, hay mucho por a dónde hacerse. Yo les diría, si a mí me lo preguntaran, pues hay que buscar influencers en TikTok, porque hay que estar donde está la gente, ¿no? Si tú quieres, ¿no? Digamos, mantente fiel así a la gente que lee prensa escrita, pues estás hablando de un target de mayor de 60 años y que en términos electorales representa menos del 10% de la lista nominal. Doctor, entonces, y que la pandemia quizás pues, sean los que salgan a votar por el riesgo que implica. Así es. Entonces, si tú eres fiel a la prensa escrita, pues tu impacto va a ser mínimo, ¿no? Entonces, insisto, 80% medios tradicionales, incluido Facebook, 20% a los las nuevas tendencias de comunicación. Y aquí los influencers, incluso, ¿no? Tú, como con tu canal, tú tienes aquí una enorme ventana de oportunidad en la medida en que puedas realmente convertirte en un mayor influencer, ¿no? Porque es ahí un joven, y por joven estoy hablando de una persona de 17 a 29 años de edad, créeme que no va a ir ni siquiera a Google a preguntar quiénes son los candidatos y cuáles son los candidatos y cuáles son sus propuestas como candidatos, ¿no? ¿Qué haría un joven? Pues seguir en sus redes sociales, seguir en TikTok, y ahí, si el candidato está en TikTok, ahí lo va a conocer. No. Si un candidato cree que el joven va a googlear quiénes son los candidatos a mi distrito electoral y cuáles son sus propuestas de campaña, olvídalo. Es más, yo creo que una persona de 30, 40 años tampoco se tomaría el tiempo de ir a googlearlo. A lo mejor si lo ve en Facebook, a lo mejor ahí ahí habría un seguimiento, ¿no? Pero te digo, el gran problema es que, como la gran mayoría aquí en México, pues somos una pandilla de aficionados que improvisamos y que además creemos que somos los gurús, ¿no? Y en verdad no estamos entendiendo que esta pandemia cambió todas las relaciones sociales, todas. Así es. Doctor, pues muchas gracias por este espacio, por este tiempo, por aceptar la entrevista. Me gustaría invitarle, si está en su agenda, si gusta participar más adelante en otros ejercicios similares, ya quizá arrancado el proceso electoral, las campañas, digamos, analizando un poco lo que va haciendo cada candidato en el tema justamente del tema social atravesado por la pandemia, por las actitudes y acciones que está implementando, y también pues esta última parte que tocó, doctor, el tema de las redes sociales, de un análisis, digamos, académico de cómo está llevándose a cabo el tema de la campaña electoral en el estado de Morelos. Si me acepta la invitación, doctor.
Claro que sí, Héctor Raúl, con mucho gusto. Para mí será pues un enorme placer seguirte acompañando en este proyecto y seguir teniendo estos diálogos que siempre resultan interesantes y fructíferos, y esperemos que la gente que nos escucha también les sirvan de momento de reflexión. Gracias, Sergio Raúl. Completamente, doctor, ese es el objetivo. Muchas gracias por estar aquí. Nos vemos pronto, doctor. Gracias a todas y a todos ustedes que estuvieron al pendiente de esta transmisión. Platicamos desde otro ángulo con el doctor Francisco Sandoval. Ya escucharon su comentario, su opinión. Nos pueden seguir, doctor, en las redes sociales. Lo pueden buscar como Francisco Sandoval en las redes sociales, y así lo encuentran. Sí, así me encuentran. Perfecto, pues allí está. Algún comentario se lo pueden hacer llegar directamente al doctor, si no a través de este canal, de estas redes sociales, se lo haremos llegar. Muchísimas gracias. Si les gustó, si no les gustó, comenten, compartan, denle like, suscríbanse al canal y por supuesto estaremos al pendiente de todo lo que nos digan. Doctor, muchas gracias. Saludos a todos. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego.